Para mí la eficiencia energética es casi una ética, porque lo que necesitamos es ser respetuosos con los recursos del planeta, que son escasos para tantas personas y para tantas necesidades. Entonces, la eficiencia energética es la forma más barata que existe de todas las energías que hay, porque somos capaces que con pocas actividades o incluso actividades mucho más baratas que poner energías renovables o consumir combustibles fósiles, la eficiencia energética es pensar en que podemos hacer las cosas mejor con menos recursos. Y esto debe ser, digamos, introducido en la mente de todas las personas, desde los niños hasta los mayores, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, porque es una responsabilidad de todos hacer que los recursos del planeta duren para que las generaciones futuras puedan sobrevivir. Y necesitamos hoy no consumir aquello que no necesitamos. Bien, es una pregunta excesivamente general, pero en primer lugar yo separaría la energía eléctrica de la energía térmica. La térmica, bien sea de aire acondicionado o bien sea de calefacción, pues hay formas muy eficientes de producir esa energía. Y combinar la energía eléctrica con la energía térmica es fundamental. Eso significa la cogeneración. En las grandes empresas o medianas empresas, la cogeneración, a partir de un combustible, producir energía eléctrica y energía térmica, incluso frío, es una forma muy eficiente de producir. Pero cuando la empresa es pequeña, eso no se puede hacer. Y lo que yo recomendaría es que se unan los usuarios para conseguir mejores tarifas, para conseguir formas comunales del uso de la energía, porque eso es eficiente y es también económico. Entonces esto es importante, también mirar que la potencia que tengan instalada sea adecuada a las necesidades que ellos tienen, mirando las horas en las cuales se utilizan. Es decir, que hay muchas razones para ahorrar energía y ahorrar energía significa también ahorrar dinero. Es fundamental, la calidad es casi sinónimo de la eficiencia energética. Porque muchas veces cuando tratamos de producir algo, si nos pasamos, al final el impacto que tiene la mala calidad nos hace consumir mucho más. Pero si nos pasamos también, si no llegamos está mal, pero si nos pasamos también, porque muchas veces mejorar excesivamente la calidad por encima de las especificaciones que uno tiene, sobre todo en las empresas que estamos produciendo algún producto determinado, hace que el consumo energético no sea proporcional a esa mejora, sino que muchas veces es un consumo energético exponencial. De tal manera que es muy importante fijar bien las especificaciones. Es decir, que si el consumidor necesita unas especificaciones, hay que darle esas, ni pasarse ni llegar, ni no llegar. Hay que jugar con las especificaciones, y eso implica tener buenos procedimientos, y esos procedimientos tratarlos de cumplir, y a partir de esos procedimientos tratar de mejorar con planes de eficiencia energética alrededor de esos objetivos. Sí, es una cosa muy curiosa. Cuando tenemos varios proveedores de determinados equipos, pues tendemos a que cada proveedor pues te vende las maravillas de su equipo, y esas maravillas suele ser que el equipo es muy autónomo, que tiene inteligencia integrada, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que cada uno de alguna forma constituya un sistema autónomo con respecto a los demás. Pero el todo es mucho más que la suma de las partes, y la integración del conjunto es importantísimo desde el punto de vista de la eficiencia energética, y eso le obliga a las empresas a tener un gestor energético que vele por el consumo del conjunto, no por el consumo de cada uno por separado. Puedo poner un ejemplo
diríamos, muy práctico que nos ocurre en una cocina. En una cocina tenemos un frigorífico, en una cocina tenemos pues lógicamente una cocina que calentamos productos y tenemos también una lavadora, tenemos un lavavajillas, etcétera. Pues no están integrados, cada uno va por su lado. Un frigorífico tiene una trasera que normalmente está escondida y que tiene que disipar calor, y ese calor no solo no se utiliza, sino que lo encastramos de tal forma que no hay manera de evacuar ese calor que es tan necesario para que el frigorífico funcione bien. Pues si pusiéramos un sistema de agua para que absorbiera ese calor, sería positivo desde el punto de vista del ahorro de energía, y además sería bueno para el frigorífico porque iría bien y nos ahorraríamos el calentar el agua que lo tenemos que hacer con otro equipo. Eso es lo que estoy diciendo a nivel industrial. Integrar los equipos, que cada equipo tiene unas necesidades energéticas, pero también tiene, digamos, unas posibilidades de residuos energéticos que pueden ser integrados y utilizados por otros. Integración de procesos y la integración. Sí, la idea de integrar los procesos es no solamente una solución, sino que es una tendencia mundial. La idea de que cada empresa es un mundo separado de la que está al lado es una forma, diríamos, casi del paleolítico. ¿Por qué? Pues porque pensemos que si nosotros fuéramos un conjunto de células, cada una por su lado, pues no seríamos nosotros, sería un conjunto de células. Pero si las empresas se consideran a sí mismos como un conjunto de células para crear entidades mayores, se convierten en más eficientes y por tanto menor uso de la energía para conseguir los mismos resultados. Cada célula vive cuando vive en conjunto de todo un ente, pero si tiene que vivir cada una por separado, su vida es corta y además su eficiencia energética es baja. Tenemos que aprender de la naturaleza. Y esto se está haciendo, esto se llama simbiosis industrial. Y esa simbiosis industrial en pequeñas empresas significa reunirnos pues para optimizar nuestros consumos, para saber cada uno qué consumimos y tratar de hacer lo posible que entre todos consigamos reducir nuestra factura eléctrica y también nuestros consumos no necesarios. Y cuando estamos hablando de grandes empresas que se unan, significa que hay intercambios de vapor a distintas presiones, intercambios de agua, intercambios de energía eléctrica, intercambios de residuos, que en lo que es en la naturaleza los residuos no existen. Cada animal, cada ser vivo produce unos residuos y siempre hay algún ser vivo detrás que utiliza esos residuos. ¿Cómo es posible que la industria no entienda esto y seamos una sociedad de usar y tirar? Cuando realmente el gran problema es que ese individualismo, tanto a nivel industrial como a nivel del consumidor final, nos está llevando a unos consumos excesivos, inútiles realmente. Y las posibilidades de ahorrar energía son inmensas, pero ya no solo las posibilidades de ahorrar energía, las posibilidades de hacer que no produzcamos residuos, hacer que no consumamos tanta agua, hacer que no emitamos tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Es que está todo relacionado. ¿Cómo es posible que pensemos en eficiencia energética como una parte del todo? No, el todo es la eficiencia de los recursos y la eficiencia en la minimización de residuos. Es todo un conjunto y hay que verlo como un conjunto. En el largo plazo sí. En el largo plazo lo que no podemos hacer es crear unas condiciones del planeta de unas temperaturas tan elevadas como ya está ocurriendo continuamente, con problemas relacionados con el incremento de la temperatura del planeta. Pues ahí tenemos huracanes, ahí tenemos sequías, ahí tenemos inundaciones y el que los polos se están fundiendo, etcétera. Entonces es claro que tenemos que
ir a una sociedad basada en las energías renovables. Y esas energías renovables permiten producir energía eléctrica directamente. El caso de la eólica es evidente, la fotovoltaica lo mismo, la geotérmica también, la hidroeléctrica también, etc. Entonces las empresas tarde o temprano tendrán que ir convirtiendo sus demandas energéticas en demandas eléctricas. Y esa electricidad que se utilice, como es cara, como es sofisticada la energía eléctrica, pues tendremos que hacer que sea barata y que sea accesible para las empresas, pero se requiere un cambio más que social, diría yo, industrial profundo en la próxima generación, en esta generación, desde hoy hasta dentro de 25 años, las cosas tienen que cambiar mucho y las industrias tienen que ir poco a poco y la movilidad tiene que ir poco a poco hacia la electrificación de la sociedad. Pues para mí, que se unan, que reflexionen no solo sobre sus consumos energéticos, sino todos los consumos de materias primas, los consumos también de agua, sus residuos, sus emisiones, y que no sean tan individualistas y que no solo compartan ideas y que se unan, que se asocien unos con otros para conseguir que entre todos ahorren lo que no podrían hacerlo cada uno por separado. Que os escuchen, que es muy importante que organismos como el vuestro enseñen a la gente a mejorar sus consumos. Es fundamental que estéis aquí en este país trabajando en favor de la energía, porque es trabajar en favor de las generaciones futuras y de los recursos escasos. Eso me encanta. Bien, no solo en España, sino en Europa, se ha pasado de una situación en la que se decía, bueno, si la eficiencia energética ahorra a las empresas, ¿para qué las tenemos que ayudar? Si ahorran ellos dinero, pues ¿para qué les vamos a dar dinero? Y entonces ha cambiado ese pensamiento. ¿Por qué? Porque hay momentos en que la eficiencia energética es una cuestión de profesionales. Y el hecho de que una empresa tenga un gestor de energía es fundamental, porque ese gestor de energía necesita conocer lo que se está haciendo en el mundo, necesita conocer los organismos que apoyan esas inversiones, esas ideas que se pueden cambiar, y además alguien se tiene que formar en lugares como la UNAM para conseguir que sean unos buenos profesionales y sean eficientes. Entonces, a mí me parece absolutamente fundamental esa idea, y eso es lo que ha entendido la Unión Europea y cada país. Es decir, que se necesita cada vez más profesionales de la eficiencia energética y la eficiencia de los recursos, diría yo. Okay. Bueno, nosotros hacemos másteres, cursos de especialización de energías renovables, como se hacen aquí. Y bueno, pues afortunadamente, vienen muchos profesionales y muchas personas jóvenes de todo el mundo ahí al centro de investigación que yo dirijo. Pues por lo menos, de todos los continentes en realidad. Y bueno, eso es bueno porque se forman y luego trasladan al conjunto de sus países, a todos, pues se trasladan las ideas que de alguna manera estamos desarrollando, pero también ellos nos enseñan los problemas propios de cada uno y las necesidades que cada uno tiene. En general, al principio hay cierta resistencia a dar datos de la empresa, incluso a decir que los datos nosotros lo hacemos todo muy bien, etcétera, ¿no? Pero conforme va viendo los resultados, muchas veces pues nos pasa, ¿no? Que si ven que al vecino le ha ido muy bien, pues a mí también me tiene que ir bien, y pues yo he confiado y tal, el boca a boca funciona, ¿no? Y el resultado es que, ¿en qué te concentras? Pues en aquellos en los que consumen más
y sin embargo están más alejados de tener buenos profesionales, ¿no? Hospitales, pequeñas y medianas empresas en las que no pueden tener una persona dedicada a ahorrar energía. Es decir, hay digamos, determinados sectores, por ejemplo, hoteles, en las que hacer determinadas inversiones dicen, no, es que hay que cuidar al cliente, no, es que hay que cuidar al enfermo. Y entonces se gasta una energía que en realidad no se necesita porque el exceso no es mejora. Entonces, sobre todo hemos ido a aquellos que de alguna forma están más alejados de esta situación. Las empresas muy consumidoras de energía ya se encargan de organizarse por sí mismas, pero estas otras que tienen un objetivo que no es el ahorrar energía, convierten a la energía en algo que, bueno, es secundario, no es importante, no es central, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hemos tenido mucho éxito. Sobre todo que se sepa que vosotros sois fundamentales, igual que la enseñanza, es decir, la educación es fundamental, pero la difusión también es fundamental. Claro. Las dos cosas son muy necesarias.